Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura y sobre todo en Agricultura TV por este viernes de entrevista en profundidad. Ya estamos a 3 de octubre, hemos estado conversando esta semana, empieza este mes, queda mucho de qué hablar. Y en esta primera entrevista en profundidad de este octubre, tenemos un gran entrevistado, pero también a raíz de un libro que también tiene mucho que ver con la historia de este mes. Está junto a nosotros Sergio Mico, abogado, político, académico chileno, y entre el 2019 y 2022 se desempeñó como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y hoy nos presenta su libro Ocurrió en octubre, Diario del Estallido y mi paso por el INDH. Sergio, bienvenido a Llegó la Hora. Muchísimas gracias, Mara, por la invitación. José Francisco, feliz de estar con ustedes. Bueno, partamos la conversación, Sergio, con qué te motivó a escribir el libro. Siempre un libro es una empresa difícil a veces, Muy duro, sí. como que requiere harto trabajo. Algo comentábamos antes también de empezar el programa, pero ¿qué te llevó a plasmar esto en un libro? Mira, bueno, en primer lugar, mi familia. Uno tiene un deber de honrar el apellido de sus padres, ¿cierto? Y mi apellido estuvo sujeto a toda clase de polémica y a mis hijos, a mi esposa, esto llegó a tanto que se fueron a meter a mi casa, a funarme, y yo quiero que ellos sepan quién es su padre, por qué tomó las decisiones. Además, ellos no son responsables de las decisiones que tomé yo. Pero por sobre todas las cosas por Chile, porque mira, no se puede olvidar lo que ocurrió en octubre, si ocurrieron 4 cosas. Primero tuvimos un estallido social, hay algo que hicimos mal en nuestra democracia y de repente nos encontramos con 4 millones, 5 millones de chilenos y chilenas protestando en las calles. En segundo lugar hay un estallido de violencia, un estallido antisocial, ¿no? Hay más de 4.000 personas que fueron condenadas por delitos que se cometieron en estos días, entre octubre y noviembre. En tercer lugar, se producen las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Y cuarto, hay una revuelta política, como la llama Carlos Peña y Patricio Silva, donde uno de los componentes más duros era destituir a un presidente democráticamente elegido, acabar con una constitución que se decía que era de Pinochet y un modelo económico que se denominaba neoliberal. Entonces son 4 procesos que hay que saberlos distinguir. Y que no podemos olvidar, pues, entre otras cosas, para sacar las lecciones de lo vivido. Para eso escribí el libro. Oye, qué interesante, Sergio, porque no puedo dejar de destacar que en el fondo el libro es un diario del estallido y tu paso por la institución del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero además de ser algo personal, marca un momento icónico de tu vida personal y profesional dentro del instituto. También es un antes y un después de revelar ciertas cosas. ¿Qué marca para ti, en el fondo, el escribir este libro desde la parte humana y desde la parte profesional del rol que te tocó jugar? Mira, muchos vivimos queriendo ser famosos y cuando tú eres famoso de repente te das cuenta que no querías ser famoso. Fue mi caso, esa es mi primera lección de vida. La segunda cosa que te diría yo es como académico, yo escribí un libro modestamente que se llamaba La política sin los intelectuales, y en ese libro yo reclamaba que cuando se meten los intelectuales, los académicos en la política, tienen que atreverse a decirle la verdad al poder. Yo como presidente de una federación de estudiantes, el año 86, le dije la verdad al poder que era una dictadura. Y ahora me tocó decirle la verdad al poder que era el poder de la calle. Así hubo un momento que, bueno, yo dije que las violaciones no eran sistemáticas, es decir, que el presidente Piñera no había ordenado un ataque masivo a la población, ni era una política que ejecutaban los carabineros. Bueno, Mara, cuando yo dije eso, el 80% de los chilenos creía que sí habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Casi el 80% decía que Carabineros no podía utilizar bombas lacrimógenas en las manifestaciones, y bueno, que fueron derivando en hechos de violencia. Entonces la segunda cosa que yo te diría que uno, de lo que yo aprendí, en realidad ya lo sabía en mi experiencia en el año 80, es que uno se tiene que atrever a decir la verdad al poder. Y sobre todo si tú eres director de un instituto así, de derechos humanos, nadie puede, así tú no asumes esos cargos para ser simpático. Claro. Ni para uno ni para otro lado. Claro. Y ahí, a propósito de eso, Sergio,
Cuéntanos un poco sobre tu llegada al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque al final esto se transformó en un rol muy político de alguna manera Así u otra, es. sobre todo por el momento que te tocó dirigir este instituto, donde además confluyeron distintas cuestiones. Uno, las causas que mencionaste, pero además todo un entramado institucional que finalmente termina con la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante 8 meses y no sé si enjuiciamiento, pero al menos crítica desde la ciudadanía hacia la institución misma por el funcionamiento que ha tenido especialmente en los últimos años. No sé cómo fue tu Bueno, llegada primero y todos los problemas que confluyeron ahí en tu rol. bueno, es bien complejo contestarte porque hay varias reflexiones que tú has hecho que yo las comparto todas, pero Claro, y es que, afirmaciones. La primera te diría que es muy importante que se sepa que el instituto es un servicio público autónomo que fue creado por el Estado de Chile para que nunca más volvieran a ocurrir violaciones masivas, graves, sistemáticas a los derechos humanos, y que es dirigido por 11 personas. Si la gente llegó un momento a pensar de que el instituto lo dirigía yo, no, somos 11 personas. Yo fui elegido por los decanos y decanas de las facultades de Derecho de todo el país y era como uno de 11 miembros. Hay otros 4 que fueron elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado, hay otros 4 por organismos de la sociedad civil y uno por la presidenta Bachelet y otro por el presidente Sebastián Piñera. Yo asumí en julio de 2019. Yo tenía claro los problemas que teníamos como instituto. Primero, el tema del sesgo. Es decir, a mí todas partes me decían, ¿sabe que usted no defiende los derechos humanos, ustedes defienden los izquierdos humanos? Bueno, acá hubo un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda, no es raro que se asocie los derechos humanos con la izquierda. Si estuviéramos en Cuba, seríamos un organismo pro-norteamericano peleando contra el Partido Comunista Cubano, pero ahí tenemos un problema. El otro es que la gente identifica los derechos humanos, un sector no menor, ya en aquellos tiempos y ahora es más, como una defensa de los derechos humanos de los delincuentes que no respetan los derechos humanos de los chilenos y chilenas comunes y corrientes. Y ahí hay un segundo problema bien grave. Y el tercer problema es, yo te diría que dice relación con que aparecen los derechos humanos muy ligados al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, pero no aparecen derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, que ciertamente podría ser una forma de abordar la causa de los derechos humanos mucho más universal. Entonces ahora yo partí con esta idea, nos reventó en la cara el estallido social y en todas estas materias retrocedimos, debo confesarlo. Hoy día el instituto, claro, es visto por un sector no menor de la población como algo ajeno, algo motivo de controversia. Sergio, en el libro uno puede leer dice, lo que los chilenos teníamos por sólido, sagrado e inviolable fue resquebrajado. ¿Qué crees tú que realmente se quebró precisamente, se resquebrajó en octubre del 2019 y qué es lo que estaba tan sólido o parecía estar tan sólido? Bueno, yo primero te diría un consenso democrático que estaba funcionando bien. Yo era de los que opinaba eso, veía todos los señales de malestar, pero simplemente Chile está entre las 20 democracias más desarrolladas del mundo, éramos el país más pro de América Latina, teníamos el mejor índice de desarrollo humano de toda América Latina, teníamos el ingreso per cápita mejor de toda América Latina y teníamos, Mara, el PIB chileno per cápita era el 80% del PIB portugués. Así, Chile, el 2017, uno podría decir con todos sus problemas, era una democracia muy consolidada y de repente nos encontramos, así yo de la élite académica, te estoy diciendo, esto lo sabían, los veníamos viendo en las protestas del 2006, los pingüinos de adelante, todo eso se resquebrajó. Yo te digo la segunda cosa, en el libro yo hago una lectura de la historia de Chile. Nosotros en 1845 ya teníamos un Estado en forma. Es decir, una república que funcionaba. Nosotros tuvimos república antes que Francia, Italia, España, Alemania. Pero también en el siglo XIX tuvimos 19 alzamientos populares, tuvimos guerras civiles, bueno, 19. Y el siglo XX, por lo menos, hay 100 veces que se dictaron leyes de excepción constitucional. Y bueno, tuvimos un golpe de Estado.
apoyado por el centro y la derecha mayoritariamente, pero también habíamos tenido golpes de Estado apoyados por la izquierda, una república socialista. Entonces la segunda cosa que yo te diría que esa vocación por el orden y por el entendimiento que es tan propio de Chile en el contexto hispanoamericano también nos saltó por los aires. Entonces yo te diría como esas dos reflexiones sobre nuestra democracia, entonces, y en segundo lugar nuestra república, como en la creencia que a través de las instituciones políticas y la ley los chilenos y chilenas resolvemos pacíficamente nuestras diferencias, y eso fue claramente cuestionado. Yo vuelvo a decir, así en las encuestas un 60% opinaba también de que Carabineros no podía reprimir ni siquiera a los manifestantes violentos. Así la adhesión a la violencia llegó a ser de repente un 30% entre los cabros jóvenes. Y entre más videos circulaban y denuncias se hacían de violación a los derechos humanos, más bronca había contra no solamente Carabineros de 20.000 personas que postularon a Carabineros, el 2017 se cayó 5.000. Sí. Así estamos hablando, esa es la magnitud de la crisis que vivimos. Bueno, estamos conversando con Sergio Mico, abogado, político y académico, y además exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y autor de este libro Ocurrió en Octubre, Diario El Estallido y mi paso por el INH. Te quería preguntar, Sergio, a propósito de las polémicas o la visión de la opinión pública respecto a lo que ocurrió después del 18 de octubre entre los hechos de violencia y, por otro lado, la violación de los derechos humanos. Desde el punto de vista de que algunos plantean, mira, Carabineros no tiene derecho a reprimir, que básicamente es lo que señalaba incluso la ciudadanía en ese momento, y por otro lado, aquellos que dicen, mira, los Carabineros básicamente pueden actuar para recuperar el orden sin límite. Entonces, ¿dónde está como la aproximación que debería tener una democracia como la chilena para enfrentar un problema como el que vivimos? Es decir, ¿qué antecedentes hay que tener respecto a finalmente la utilización del concepto de derechos humanos de acuerdo a mi posición política previamente establecida? Bueno, yo, José Francisco, eso es crítico, así. No hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. El Estado democrático de derecho, el imperio de la ley es para resguardar los derechos humanos a la vida, a la propiedad, a la libre circulación, y por una parte, y por lo mismo si tenemos un Estado es para garantizar esos derechos humanos. En el libro yo hago un alegato a favor de la ley, porque mira, los poderosos lo menos que quieren es que hayan restricciones al ejercicio de su poder. La ley, fundamentalmente, y eso lo vemos en los barrios críticos, en las poblaciones, ya es donde más se vive la inseguridad. Yo vivo en una comunidad en Ñuñoa. Yo tengo guardia privado, yo tengo una FP privada, yo tengo una ISAPRE privada, yo pago autopistas para irme de vacaciones privadas. Entonces, claro, para mí la ley, el imperio de la ley parece que no se me va la vida en esto, que funcione bien el Estado, que se respeten las instituciones, pero la gente de clase media y clases bajas, esto es fundamental. Entonces, cuando los derechos humanos empiezan a ser vistos como el desarmar a Carabineros, ya la situación es gravísima. Y bueno, hoy día te di las cifras de las encuestas de noviembre del 2019, pero las encuestas de ahora dicen que si los chilenos y chilenas tienen que optar entre los derechos humanos y la seguridad ciudadana, están si es seguridad ciudadana 10, están 7, 8, 9, 10 y están 70%. Si la gente dice, sabe, ¿para qué a mí me sirve este señor Mico, que su Estado democrático de derecho, si yo no puedo llegar tranquilo a mi casa? Entonces, ¿de qué se tratan los derechos humanos? Entonces yo prefiero que a mí me garanticen la seguridad por sobre los derechos humanos. Bueno, es un triste legado también en parte de los peores excesos del estallido en su dimensión que Sergio Muñoz llama antisocial. Sergio, vamos al instituto. ¿Cómo crees tú? Bueno, mencionaste un poco recién, pero quiero que profundicemos y ahondemos en esa área, un poco para ir reconstruyendo lo que pasó. ¿Cómo era el estado del Instituto de Derechos Humanos en ese momento? ¿Qué tan influido, cooptado estaba por precisamente estas organizaciones que mencionabas? ¿Y cómo enfrentó en la primera etapa
el estallido. Bueno, la primera cosa es que por primera vez el instituto fue dirigido por personas que no eran de izquierda. Yo vengo de una tradición social cristiana, católica, que ya se ha vuelto tan liberal el mundo que yo me reformé ya como un conservador de libros. Entonces eso ya era muy duro, puso muy en tensión al Instituto de Derechos Humanos. Eso es lo primero que quería decir. Sin embargo, cuando viene el estallido social, personas que veníamos de la derecha, había gente que venía de la Fundación Jaime Guzmán, otros militantes de Renovación Nacional, socialistas, demócratas cristianos, gente que venía del Partido Socialista, incluso de la vertiente más radical de la izquierda, nos pusimos de acuerdo básicamente en lo siguiente. Primero, que se estaban produciendo las más graves violaciones a los derechos humanos. Nuestros informes están citados por todos los organismos internacionales. Esto llegó a tanto manera cuando llegamos a acuerdo por unanimidad, que el presidente de la Corte Suprema una vez le preguntaron: ¿y qué opina usted del informe de derechos humanos del 2019? Y él dijo: mire, yo no lo he leído, pero si lo dice el instituto es cierto. En octubre, a principio de noviembre, el 60% de la población confiaba en la palabra del instituto. Y ese mismo día que dijo esto el presidente de la Corte Suprema, el GRAMNA, el órgano del Partido Comunista Cubano, citó también el informe del instituto. Entonces hicimos un enorme esfuerzo de unanimidad, es decir, ¿sabe? Esto es lo que está pasando en Chile. En segundo lugar, de justicia. Nosotros dijimos, ¿sabe? Que nosotros hemos llegado a la convención. Hubo 10.000 denuncias de violación a los derechos humanos en la Fiscalía. Nosotros nos hicimos parte y presentamos querella en 3.200 casos. Es decir, nosotros dijimos, ¿saben qué? Nosotros en estos casos creemos que hay abusos policiales, en fin, y por lo tanto nosotros queremos que la Fiscalía investigue, los tribunales juzguen y se dicte sentencia, y que haya justicia y también reparación. Yo creo que fue el gran momento del instituto. No quiero latearlo, pero nosotros en semana, 180 funcionarios, estuvimos con 15.000 personas detenidas, 5.000 personas heridas y en más de 339, creo, manifestaciones. Entonces era un instituto que estaba en la calle, que estaba en el lugar donde estaban ocurriendo las cosas, y actuamos en un primer momento muy unitariamente. Lo que pasó es que vino la polarización política y yo te diría los intentos de instrumentalización del instituto. Sí, hubo un momento que se nos pidió que nosotros declaráramos que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que era la pieza maestra para destituir a Sebastián Piñera, que él era responsable de delitos de lesa humanidad, que había que refundar Carabineros, que habían presos políticos, algunos hablaban de 1.500 presos políticos, que había que desmilitarizar el Gualmapu, y cuando la mayoría, porque ya nos dividimos, a través mío, dijimos no a todas esas demandas, entre otras cosas porque no respondía al instituto. Bueno, estuvimos, como José Francisco lo contó, 8 meses, 8 meses tomados. Así, la violación de la autonomía y el pluralismo del instituto fue brutal, y a Dios gracias, digamos, y yo rescato mucho la amistad cívica. Los 6 nos mantuvimos muy firmes, pensando distinto. A mí me apoyaban en público, me sacaban la mugre en privado, porque obviamente cometí muchos errores, digamos. Pero yo creo que cumplimos con nuestro deber, pero se fracturó. Ahí hubo una fractura muy fuerte en el instituto, y el instituto hay que reformarlo. Es una pieza clave para que funcione bien el Estado democrático de derecho. Pero por lo mismo hay lecciones. Así nosotros decíamos, Carabineros hay que reformarlo, sí, sin duda alguna, hay que reformar la Fiscalía, sí, sin duda. El instituto también hay que reformarlo a partir de la experiencia del 2019. Eso también está en el libro. Bueno, estamos conversando con Sergio Mico, académico, abogado, político y además exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a seguir conversando con él, pero a la vuelta de esta breve pausa, y ya seguimos con más Llegó la Hora. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos en este viernes de entrevista en profundidad junto a Sergio Mico, abogado político, académico y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además autor de este libro Ocurrió en Octubre, Diario del Estallido y mi paso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, una cuestión que de hecho nosotros hemos conversado en el programa anteriormente, lo hemos conversado en privado también, pero a propósito de el entorno que hubo después del 18 de octubre, pienso en algunos partidos políticos que instrumentalizaron las causas, pienso también en qué te pareció la reacción de los medios de comunicación en torno a esto. Yo me acuerdo, a mí me tocó participar en un matinal en la tarde, o sea, ya esto era todo el día.
pero además con música tétrica todo el tiempo, repitiendo las imágenes una y otra vez. De los videos de violencia policial. Por ejemplo. Y todo esto hizo que se produzca como una especie de ecosistema que era muy proclive a, en el mejor de los casos, a minorar como los efectos sociales de la violencia, como, no sé, romantizar el que baila pasa, ya, pero incluso otras cosas, como llamarle legítima protesta social a personas que evidentemente estaban delinquiendo y afectaban Por bienes que eran supuesto. públicos y privados. Entonces, ya no te pregunto desde el punto de vista institucional, Estado de Chile, sino que el entorno, partidos políticos, medios de comunicación, universidades incluso, ¿qué te pareció el rol de esos actores? Mira, yo largamente trato el tema que tú señalas en el libro. Hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos y también hubo gravísimos actos de violencia, 545 ataques a retenes de carabineros, 76 ataques a unidades militares. Estamos hablando de eso. Y claro, entonces uno veía que había una cierta frivolización, estetización de la violencia. Yo sentí mucha pena cuando redacté el libro, pero ahora crecientemente me estoy dando cuenta que me está dando mucha rabia. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo mencionaste. ¿Cuántos profesores y profesoras universitarias citando a Carlos Marx, que la violencia es partera de la historia, que la historia demuestra que los procesos de cambio social siempre requieren de violencia? Y yo me pregunto, ¿y ellos estuvieron en la primera línea? ¿Fueron detenidos? Si no fueron detenidos, ¿fueron a ver a los detenidos? 4 o 5 años después, ¿están preocupados por las víctimas de trauma ocular, José Francisco? Y la respuesta es no. No. Por otro lado, hay gente que decía hay que pasar balas. Entonces yo me pregunto, ¿y quiénes eran los que tenían que pasar balas? Los carabineros, el ejército de Chile. ¿Y qué pasa cuando los carabineros pasan balas y ejercen el legítimo fuerza física, pero violando sus protocolos? Llega el instituto y le presenta la querella criminal. El fiscal lo juzga, un juez, lo investiga, el juez lo condena, lo van a ver a la cárcel. Y los que dijeron pasemos bala, bien por su casa, bien, gracias. Entonces yo te digo, el tema, el libro es así yo te digo, el libro rojo que recorre todas las páginas es una radical defensa de la democracia, de la política, como la capacidad que tenemos los seres humanos que pensamos distinto y tenemos intereses distintos de ponernos de acuerdo pacíficamente, por lo menos ponernos de acuerdo pacíficamente que vamos a resolver nuestros conflictos contando cabeza y no cortando cabeza, ¿ya? Y lo más tajante que puedo condena la violencia. Y digo también, yo les hablé de estos 4 procesos. Entonces, hay algunos que me están diciendo, ¿sabe, señor Mico, usted está hablando de intento de golpe de Estado? Sí. Entonces usted está diciendo entonces que las manifestaciones eran todo un gran intento. Yo jamás he dicho eso. Hay enormes manifestaciones pacíficas ya por cambios sociales democráticos. ¿Ya? También otros dicen, usted pone mucho el acento en la violencia, entonces como que está justificando violaciones de los derechos humanos, pero perdónenme, el instituto presentó 3.200 querellas criminales. ¿Ya? Pero distinguiendo estos procesos, tú tienes que ver la trama endemoniada de todo esto, porque en el nombre de la justicia social ausente, las desigualdades, se justifica la violencia. Los actos de violencia te llevan a violación a los derechos humanos, cuando la violencia es de esta manera desatada, y bueno, y terminamos con nuestra democracia peligrando. Yo te digo, ¿dónde están las personas que llamaron? A mí me llama mucho la atención, llamaron a tomarse la moneda. Si llamaban a tomar, y hoy día ya, pero nadie. Me dicen con horror, señor Mico, usted está exagerando. Bueno, quizás estaré exagerando, pero por Dios que era exagerada la realidad en ese momento. La gobernación de Concepción el 12 de noviembre fue quemada, el Congreso Nacional fue desalojado. Bueno, pero hoy día no, así como nadie, yo no tuve nada que ver, yo nunca quise destituir al presidente de la República, perdónenme, acá hubo una acusación constitucional. Mira, José Francisco, ahora metiéndome en el libro, y se dan cuenta que me empiezo a enojar, ¿no? Sí. Me empiezo a enojar. Pero te digo, la acusación constitucional que se presentó contra el presidente Sebastián Piñera, del cual yo no era partidario, ¿no? Yo le insisto, me eligieron los decanos y decanos de derecha, centro, izquierda, para ser consejero del instituto. Y una coalición de gobernistas y opositores de aquel entonces me eligió a mí director y me sostuvo.
insistiendo en este punto, la acusación constitucional de 260 páginas que tiene, ahí está, hay 980 links. Están todos los documentos en el libro, el link, el pie de... Sí. Ya, entonces, de las 270 páginas, 110 son informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, claro, ¿y cuál es la acusación? De que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es decir, que el presidente Piñera, insisto, ordenó violar los derechos humanos, que Carabineros ejecutó un ataque masivo, concertado a la población civil y que esto estaba pactada la impunidad. Esa es la gravedad de la acusación de decir que son violaciones Claro, porque algunos sistemáticas. dicen que como el instrumento de acusación constitucional es institucional, la acusación No, es pues. institucional también. Primero, por dos razones. En primer lugar, porque se fundó esa acusación constitucional en un hecho que no estaba demostrado, que por lo menos el director del instituto dijo que Claro, no estaba demostrado y que había que demostrarlo y que la unanimidad del instituto, porque en aquel momento incluso los que estuvieron en contra de mis declaraciones, sacamos una declaración el 4 de noviembre diciendo, miren, no se puede afirmar ni negar de que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que fue una forma de salvar la situación, que a mí no me gustó nada, pero yo les insisto, yo era organismo director colegiado. de un organismo colegiado, más que yo no quería que saltara por los aires el INH. Entonces, bueno, nunca se aprobó. Cuando fue Amnistía Internacional, que es una gran abogada que declaró en la Comisión de Derechos Humanos de que no se podía decir que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Lo dijo el presidente Lago en su momento, pero le echaron para adelante. Y si no es por Matías Walker, Pepe Out, Manuel Antonio Mata, dos radicales, Jarpa y no recuerdo, que votaron en contra, se hubiese aprobado una acusación constitucional fundada en un hecho falso. Y los que votaron en contra esa noche, hay que recordarlo, en la Plaza de Baquedano se los llevó a ir a funarlos a las casas. Entonces, bueno, en realidad, mira, Tomás de Aquino dice, sí, la ira está está entre los 7 pecados capitales, pero hay veces que la ira es justa. Y yo creo que en este caso me estoy reconciliando con mi rabia, porque es mucho. Y sobre todo, además, cuando esto termina, que sabe que si usted, bueno, mire, si ustedes no hacen esto y esto otro, va a haber un nuevo estallido social. Claro. Y a ustedes les corresponde, no sé, y ustedes no garantizan la paz social. Entonces, yo digo, bueno, están haciendo una advertencia, si saben que, mire, si se mantienen las desigualdades, la injusticia, ¿puede haber un estallido social aunque yo no lo quiera? ¿O es una amenaza? Claro. Entonces también yo escribí el libro por eso, porque esto, así como yo les relaté que hay una larga historia chilena de grandes acuerdos, pero también de desencuentros muy violentos, es un tema que nos sigue rondando, ¿ya? Y buena parte de la dirigencia política chilena no pasó la prueba. No pasó la prueba. Bueno, precisamente ahí quería profundizar. Estamos conversando con Sergio Mico, abogado, académico y autor del libro Ocurrió en Octubre. Sergio, mencionaste el mundo académico, pero aquí hay hartos, digamos, grupos que hay que mirar con lupa. El Perdón. Congreso, Sí. los partidos políticos, los medios de comunicación, que... Las barras bravas. Las barras Bueno. bravas, claro. Pero acá tenemos poderes democráticos del Estado, la prensa del cuarto poder, que un poco, digamos, le bajaron el perfil al nivel de violencia, lo justificaron, algunos partidos políticos e incluso parlamentarios fueron parte de... Claro. Y como bien dices ahora, hay como unas sutilezas de reclamo. ¿Aprendimos algo? Estamos silenciados porque hoy día Chile está en una posición distinta. Esto puede volver a encenderse cuando a algunos grupos les parezca preciso para volver a levantar su bandera, porque recordemos que de esto, parte de los que respaldaban terminaron siendo gobierno. Claro. Entonces hay réditos por hacer política. Hacer política utilizando estos violenta. métodos, Claro, hay réditos por ejercer la violencia. Sí, mira, yo no les contesté la pregunta sobre los medios de comunicación social. La verdad, las cosas es que yo no me metí a hacer un estudio mucho de eso, pero claramente los medios de comunicación social, oye, figura del espectáculo, que hacían homenaje a la primera línea. Ya, y nuevamente, pues, y después hacen otro sketch y cambian de sketch. Si no puede ser eso. Bueno, el libro sí, yo analizo el 12 de noviembre, que fue el peor día, donde pudo haberse desencadenado una tragedia final, de lo que se llaman los actos semileales o desleales con la democracia. Entonces, ahí hay un verdadero repertorio o decálogo, Mara,
de las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer cuando tú tienes crisis sociales de la magnitud que tuvimos en ese momento. Y te insisto, no se pasó ese test ácido. Y yo no tengo claro qué va a pasar si llegamos a tener una situación como esta. ¿Sabes por qué? Porque acá en el libro yo trato de destacar algunos políticos de centro izquierda que dijeron en realidad debemos haber condenado la violencia, pero si tú te das cuenta, eso es re poco. Porque la mayoría, como te digo, todos miran para el lado. ¿Ya? Acá yo relato, sí, yo vengo de la centroizquierda, yo milité toda mi vida en la democracia cristiana, pero bueno, ¿y qué pasó con la centroizquierda en ese momento? ¿Ah? En ese momento había que condenar la violencia. Cuando el presidente Sebastián Piñera, eso lo dijo Fuad Chaín y Arnaldo Muñoz en un momento dado, al principio, cuando el presidente Piñera llamaba a un acuerdo nacional, en esos momentos, más que como jefe de gobierno, estaba actuando como jefe de Estado, en representación de todos los chilenos y chilenos para parar lo que a todas luces ya había camino a un fratricidio. ¿Ya? Y no. Y entonces yo te diría, bueno, a mí me gustaría que yo hago votos porque, bueno, que nunca más vuelva a ocurrir lo que tuvimos, pero es una declaración de buena voluntad que va en contra de lo que ocurrió en nuestra historia de Chile, pero yo esperaría que los actores políticos y sociales actúen distinto como actuaron en octubre y noviembre. Y yo estoy clarito dónde voy a estar, no me importa nada si un gobierno de derecha, centro o izquierda. Así, hay que defender las instituciones democráticas cuando revienta la violencia y las violaciones a los derechos humanos te llevan a una situación de completa ilegitimidad de las instituciones. Hay que cerrar filas nomás, punto. Es como una guerra. Así cuando te ataca una nación extranjera, muy de gobierno, oposición tú eres, pero en ese momento el cuerpo social, Chile se tiene que unir. ¿Ah? En este caso, el enfrentamiento, que ciertamente no era una guerra, pero era un enfrentamiento brutal en las calles, donde se metió con todo el narcotráfico y la delincuencia común, era un momento que había que cerrar fila. ¿Ya? Ahora, disculpa tú me hablaste de las personas que eran gobierno, que eran oposición, hoy día son gobierno. Entonces, yo destaco en positivo el presidente Gabriel Boric, porque Gabriel Boric dijo que el presidente Piñera era un demócrata, antes de que muriera. Y después él dijo, y yo no creo que él haya ordenado violar los derechos humanos. Pucha, qué importantes son esas declaraciones. El general Yáñez era la persona encargada de orden público. Claro. Y el general Yáñez, cuando se va, dice que pocos gobiernos habían apoyado a carabineros como este gobierno. Sí, pero después de haberlo amenazado con que lo iba a perseguir. Está bien, pero por eso te digo, yo me quiero quedar con esas cosas en positivo y mirando para adelante. La directora del instituto, Consuelo Contreras, que pensaba que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, después dijo, en realidad no habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Yo quiero destacar también esas cosas. Ahora, si la gente si la izquierda chilena democrática vuelve a estar en la oposición, a mí me gustaría que todas esas declaraciones se mantengan y te insisto, que haya un gran consenso en torno a la lealtad con la democracia, nunca más justificar la violencia, nunca más en el nombre de comprendemos las causas de la violencia, no condenarla. Y te insisto, así cuando la República Democrática Chilena, que nos ha costado 200 años levantar, está en peligro, hay que cerrar fila, se acabó la diferencia de gobierno y oposición. Y ahí, a propósito de esto, Sergio, hemos visto que tu posición te trajo algunos costos personales, estos intentos de funa, etcétera, pero también hubo casos como esta funa que te hicieron en Derecho en la Universidad de Chile, que además después fue, y esto es opinión completamente mía, una muy mala declaración de las autoridades de Derecho en la Universidad de Chile después de que ocurrieron los hechos. Una especie como de matización de la violencia, prácticamente. Así es lo que dijeron, de que yo, como había podido hacer la charla, no había habido censura. Exactamente. Eso fue lo que dijo la decanatura. Sí. ¿Qué otros costos te trajo a ti? Como decir lo que dijiste en un momento que claro, todas estas declaraciones de un lado u otro no dejan contento a nadie. Mira, y lo digo con toda sinceridad, sí, yo estuve con Carlos Frontavero, fuimos a visitar a la viuda de Eugenio Naim. Estuvimos con la viuda y con la familia de un obrero forestal córdoba que fue asesinado en Araucanía.
Yo estuve con las asociaciones de víctimas de trauma ocular, 412 personas sufrieron trauma ocular. Entonces yo votarme a víctima realmente un poquito vergonzoso. Estuve con las personas de la zona cero de la Plaza Baquedano. O sea, acá primera aclaración, se sufrió muchísimo, y la segunda es que, bueno, cuando uno es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando adopta ese cargo, sabe los riesgos que está corriendo. Eso es lo primero que te quiero señalar. Ahora, y sin embargo, las legislaciones internacionales defienden la autonomía de los institutos. Cuando vino la toma, de 8 meses, todas las defensorías de derechos humanos condenaron la toma, pero muchos organismos de derechos humanos no la condenaron, la toma de 8 meses. Y también se establecen ciertos mecanismos de protección judicial. Porque a mí me empezaron a presentar querellas criminales. Yo estoy acusado de ser un encubridor de delitos de lesa humanidad por haber dicho que no eran sistemáticas las violaciones a los derechos humanos. Es una querella que me va a acompañar hasta el final de mi vida. Claro. Entonces, ahí también hay una forma retorcida de utilizar herramientas jurídicas, como también creo yo que, no creo, sino que afirmo las acusaciones constitucionales muchas veces en la historia de Chile. Y lo tercero, mira, yo soy profesor jornada completa, profesor asociado del 2009 de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Yo nunca había tenido un problema. Y el problema en realidad tampoco es con los estudiantes de Derecho de la Facultad de Gobierno. Fueron dos juventudes políticas que organizaron esto. Una juventud de convergencia social, y por eso agradecí mucho el tuit del presidente que condenó lo que habían hecho la juventud de su partido de la Facultad de Gobierno. Ahora, eso nos lleva a otro tema que trato largo en el libro, que es la cultura de la cancelación. Eso es gravísimo, es decir, nadie puede ser perseguido por emitir opiniones, menos en unas universidades y muchísimo menos en unas universidades públicas financiadas en parte por recursos públicos de todos los chilenos y chilenas. Y yo trato largamente ese tema. En Estados Unidos, a propósito del asesinato de Charlie Kirk, en el libro ya doy las cifras. Había un 20% de los estudiantes norteamericanos, los colleges, que decían que se podía utilizar violencia contra oradores polémicos, conservadores, que iban, por ejemplo, que cuestionaban los derechos de la comunidad LGTBI. Eso estaba ahí, estaba instalado. El 70%, y eso ocurre también en las universidades chilenas, en esa encuesta decían, sabe que yo no voy a discutir ni sobre el aborto, ni tenencia de armas, ni de transexuales, digamos, porque yo sé lo que me va a pasar. Entonces, también ahí hay un alegato en el libro de la libertad de expresión, de conciencia, en las universidades. Si en las universidades nos formamos, así sin universidades libres no hay sociedad libre. Tuvo un debate en el Consejo del Instituto para condenar el que no baila no pasa. Hubo un debate. Entonces yo me acuerdo, se justificaba eso. Lo mismo el perro matapaco, el negro matapaco. Yo me acuerdo dos temas. Entonces yo me acordaba de joven, mira, no hay mejor comunista que el comunista muerto. Perro judío. Y de repente yo me encontraba con ese perro y la gente sacándose fotos. Claro. Sacándose fotos, vendiéndose calcomanías de esto. Y amigos míos que son de la tesis de los delitos de odio, que una persona que niega los derechos de los transexuales cree que eso puede ir desde multa. Acaban de condenar un inglés por hablar mal de los derechos de los migrantes por 2 años. Esos mismos amigos y amigas que se escandalizaban me decían, mire, pero lo del perro, en realidad ese perrito nunca mordió a nadie, es como una humorada. ¿Ya? Ahora, por supuesto, hoy día nadie. El perro aquel. El perro aquel, pero bueno, ese era el clima. Entonces, a propósito de lo que yo sufrí, claro, entonces yo cada vez que hacía estas declaraciones, para serte franco, yo como hablaba además a nombre de todo el instituto, yo muy pocas veces me salí ya, una de las cosas que me cuestiono y me critico en el libro de haber sido mucho más categórico muchas veces. Pero era tal la presión, y te insisto, yo representaba a 11 personas que pensaban muy distinto, pero el libro es para el nunca más. Y hubo cosas que ocurrieron en torno al mundo de los derechos humanos que nunca más pueden volver a ocurrir. Nunca más.
Bueno, interesantísima conversación junto a Sergio Mico, abogado, académico y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además autor, te lo voy a pedir ahí, de este libro que está recién salido del horno, ocurrió en octubre, Diario del Estallido y mi paso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tuvo su lanzamiento el miércoles recién pasado y el 7 de octubre en Valparaíso, Y ¿cierto? el 16 de octubre en Concepción. Y el 16 en Concepción, para todos los que nos están escuchando y quieran participar de los dos lanzamientos que todavía quedan. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas José gracias. Francisco. Muchísimas gracias y disponible. Buenísimo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, volvemos con más Llegó la Hora.